Pues saludarles nuevamente, bienvenidos a esta su aula de formación política. Continuaremos en esta oportunidad desarrollando la unidad que tiene que ver con el análisis del contenido constitucional de, de esta normativa fundamental que rige la vida de los guatemaltecos. Siempre me gusta hacer la mención que ya hace 10 meses iniciamos con esta iniciativa de tener un espacio para el análisis de temas relacionados con formación política y hemos decidido que esta primera unidad esté constituida por el estudio de las leyes fundamentales del país contenidas en este documento que se denomina Constitución Política de la República de Guatemala. Hemos estado desarrollando a lo largo de estos meses los diferentes articulados y hoy desarrollaremos un tema que no deja de ser importante, no deja de ser de los más relevantes. En esta oportunidad conversaremos sobre salud, seguridad y asistencia social. Entonces, bienvenidos, dándoles la bienvenida a este espacio, agradeciéndoles a quienes están atentos a estas transmisiones, el hecho de haber estado ya en este tiempo siguiéndonos. Si se están incorporando, pues la ventaja ahora de estas plataformas es que se pueden retomar en cualquier momento al ritmo que cada quien vaya eligiendo. Agradeciendo también a la plataforma artículo 35, ley de emisión del pensamiento, que también nos retransmite en ese espacio. Así es que, dando estos agradecimientos, pues iniciamos en este momento. Pues bueno, hace ya varias semanas estuvimos desarrollando el tema de derechos individuales de la persona humana. Derechos individuales hablan en general de esos derechos propios inherentes del individuo como tal. Y dentro de ellos, en algún momento se platicó de que un individuo tiene un derecho fundamental plasmado en esta Constitución, plasmado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así se denomina, que es el relacionado con el cuidado de la salud de los individuos. Y entonces hoy, en este articulado que hoy estudiamos, a partir del artículo 93, entre el artículo 93 y el 90 y el 100, sí, se estudia el tema de la salud desde el punto de vista social, como un derecho social. Es decir, que en la primera parte se habló de la salud y la seguridad social como un derecho individual. Sin embargo, ahora el articulado que vamos a ver acá lleva una dedicatoria a las normativas relacionadas con el tema, pero a manera de tema social. Bueno, no cabe duda, y es bueno que nos lo mentalicemos, que la salud constituye un derecho fundamental. No hay cosa más sagrada que la salud de una persona, la salud de una comunidad, la salud de un pueblo. No cabe duda de que son ahí sí que partes fundamentales de una sociedad. Y cuando se dice que es la parte fundamental de una sociedad, apreciados amigos y amigas, pues no es solo porque, ay, es que me enfermo y debo de tener salud. A ver, se constituye en un derecho fundamental, en primer lugar, por el derecho que como individuo tenemos de gozar de la garantía de que el estado en donde vivo me va a proteger.
Y en segundo lugar, mi salud es determinante en primer lugar o en primera instancia como elemento para prevenir contagiar enfermedades a el resto del conglomerado social con el que interactúo. Entonces ya van siendo dos argumentos fundamentales por los cuales la salud se constituye en un derecho fundamental. Si a ello sumamos de que la salud y la seguridad social en buena medida también está íntimamente vinculada con otro tipo de situaciones sociales que a la larga, si están bien atendidas, pues redundarán en un beneficio social. Hablemos de esto, una sociedad en donde no se cuida de la salud de sus habitantes, no cabe duda de que en algún momento es una sociedad enferma. Esa sociedad enferma, ¿qué significa? ¿En qué redunda? En dificultad para incorporarse al trabajo, en dificultad para que quienes tienen trabajo asistan normalmente a sus labores, redunda en el hecho de que un organismo padeciendo de enfermedades definitivamente es un desgaste, es un deterioro humano que bien vale la pena tomarlo en cuenta. Y si a ello le agregamos de que afecta, por ejemplo, el rendimiento laboral, pues no cabe duda que se constituye en un derecho fundamental. Y es por eso que no debiera estar tan descuidado como resulta estar en muchas sociedades. Este es uno de los temas que son materia pendiente en países como Guatemala, en donde, si bien es cierto, existen centros de salud, existen campañas de vacunación, existen hospitales, pero cada vez son insuficientes, son más precarias cada vez las condiciones en las que funciona un sistema de salud. Es así como parece sorprendente, pero a nivel de infraestructura, de construcción de hospitales en el país, pues las grandes instalaciones que atienden salud de este país, pues se construyeron hace 30, 40, 50 años y paremos de contar. Posteriormente se ha tomado la idea de construir centros de salud y centros de salud en donde frecuentemente lo que existe, hay veces, si bien nos va en las comunidades, es un edificio sin equipamiento, sin personal. Alguien por ahí también estará razonando. No, eso no es cierto, que hace 50 años para acá pues se han construido algunos hospitales y es cierto, hay unas honrosas excepciones, algunos hospitales departamentales que se han intentado ir descentralizando, que han ido creándose. Sin embargo, vale bien la pena tocar este punto, se constituye en insuficiente. Alguna vez leyendo algún informe en cuanto al análisis de la situación del sistema de salud guatemalteco, me encontré con datos en donde para hace 15 años, imagínense ustedes, se hacían recomendaciones que al menos para atender relativamente bien la salud de los guatemaltecos, deberían tenerse por lo menos, óiganlo bien, por lo menos 5 hospitales regionales de alta envergadura. ¿Qué significa eso? Hospitales de una buena atención, hospitales en donde el guatemalteco que tenga necesidad de atención médica de alto nivel, no tanto atención médica primaria, pues no tenga que viajar cientos de kilómetros
para ser atendido. En este momento, nosotros, imagínense ustedes, tenemos todos los días las emergencias de los dos grandes hospitales de Guatemala, que es Roosevelt y Hospital San Juan de Dios, se mantienen pero a tope, con gente que incluso viene a hacer turno para dormir, para ganar una oportunidad de atención. Y es gente que frecuentemente viene de lugares muy lejanos, que para movilizarse, en primer lugar, invierte mucho dinero. En segundo lugar, las incomodidades que se padecen son grandes. Y en tercer lugar, la atención no es la adecuada. Frecuentemente, cuando el guatemalteco llega a tener atención en uno de estos hospitales, pues frecuentemente se encuentra con sorpresas como, bueno, no hay insumos, bueno, llega fracturado alguien y bueno, el mandato es, mire, aquí le atendemos, pero en este momento no tenemos yeso para su fractura, vaya a comprar estos clavos de metálicos, no es metálico, es de acero inoxidable, sí, es un metal, claro. Vaya a comprarlos porque aquí no hay, con mucho gusto lo atendemos. Háganme ustedes el favor. Entonces, la atención es insuficiente. Esto es un mal que se ha acumulado durante décadas y pareciera de que hay que agradecer cuando algún gobierno inaugura un centro de salud, que por definición el centro de salud no tiene categoría de hospital. Y entonces el centro de salud va siendo una especie de respiro, pero no es suficiente para atender una demanda tan creciente como la que actualmente vive Guatemala. Si nosotros sumásemos el crecimiento, la tasa, o le aplicamos al crecimiento de la infraestructura de salud, la tasa de crecimiento poblacional, no cabe duda que hay un déficit de hospitales generales, es decir, que en donde te pueden atender cualquier salud, no se diga los hospitales que tienen alguna especialidad. Este estudio que estaba mencionando hablaba de la presencia de por lo menos, imagínense, 5 hospitales generales en cada región. Si no estoy mal, hacían un estimado de las principales regiones del país que quedaran un tanto más céntricas para que, por ejemplo, el hermano guatemalteco residente en Petén ya no tenga que venir hasta la capital, sino que, por ejemplo, pudiera quedarse en uno de esos hospitales grandes que por ejemplo, se podría construir en Izabal. Bueno, esto es una necesidad urgente, los hospitales generales. Pero si le sumamos, por ejemplo, la necesidad de hospitales de especialidades, bueno, ahí ya la cuenta empieza a crecer y esa cuenta, por ejemplo, tendría que entregar así también descentralizados hospitales, por ejemplo, especializados en enfermedades terminales como cáncer, en diabetes, en cuestiones de hipertensión, cuestiones como esas. De igual forma, por ejemplo, oftalmología, todo eso, pues en este momento no está del todo cubierto por las autoridades de salud y entonces eso es en buena medida una de las materias pendientes para los gobernantes de Guatemala, que frecuentemente es la oferta de campaña, que hay que mejorar la salud de los guatemaltecos, que hay que limpiar de corrupción el sistema de salud guatemalteco, etcétera. Sin embargo, gobiernos van, gobiernos vienen y las cosas no han cambiado. En ese sentido, pues vale la pena la reflexión de que en ningún momento este tipo de cuestiones son una prebenda, son un regalo del gobernante de turno. Amigos, ciudadanos guatemaltecos, este tipo de atenciones reviste una obligación de cualquier gobierno.
y entonces no es permisible que esto siga siendo un círculo perverso en donde, bueno, aquí es costumbre que tengo que ir a dormir 2 noches en la calle para esperar el turno en un hospital. Ah, bueno, es normal de que yo salga corriendo aunque no tenga ni el más mínimo ingreso a comprar medicamentos porque en el hospital no los hay. Es común que un paciente muera en una banca de emergencia de hospital o de centro de salud. Es común que los pacientes estén en los corredores acostados en una camilla, van y vienen personas que transitan por los corredores sin que nadie le ponga atención a las personas que llegan en búsqueda de este derecho fundamental que es la salud. A eso es el mejor llamado que yo hago, de no acostumbrarse a este tipo de tragedias, porque si hay un derecho fundamental junto con la educación, es la salud, apreciados amigos. La salud y la seguridad son los tres derechos fundantes: salud, educación y seguridad, que aquí no se vale negociar y que mire, ahora ya subimos un poquito. No, aquí debieran ser cambios dramáticos, cambios altos. Y entonces aquí no cabe duda de que tiene que ver con una serie de cuestiones. El Ministerio de Salud es uno de los ministerios que cuenta con la mayor asignación presupuestaria. Está siempre dentro de los 3 primeros en asignación presupuestaria. Su asignación es cuantiosa, es grandiosa. Haciendo la aclaración, lo hemos dicho siempre en este módulo de formación política, entendiendo que la asignación anual que dan a todos los ministerios, tengan por seguro el 70% por lo menos de esa asignación ya está comprometida para salarios, para funcionamiento, pago de energía eléctrica, pago de personal, desinfectantes y mantenimiento, etcétera. Bastante corto el presupuesto que está dando como para empezar a tener la idea de invertir. Cuando, por ejemplo, pudiera venir un gobierno y haga el planteamiento, bueno, señores, aquí va un presupuesto ampliado, pero miren, de una vez avisamos de que aquí va un incremento de tantos miles de millones de quetzales ya asignados para una partida que se va a dedicar a la construcción de nuevos hospitales, al equipamiento de nuevos hospitales. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero mientras a los ministerios se les siga incrementando el presupuesto y ese presupuesto siga siendo consumido por varias pirañas administrativas que están dentro de las administraciones, esas administraciones que, por ejemplo, invierten en personal innecesario, que, por ejemplo, priorizan comprar automóviles de lujo, priorizan el alquiler de edificios lujosos, muebles de oficina bellísimos y toda la cuestión. Mientras esa sea la prioridad en un Ministerio de Salud, allí seguramente no se van a ver resultados. En ese tema, la administración pública tiene mucho que rendir cuentas, y no es que me asignaron tantos miles de millones y uno diga, ay, qué montón les dieron, qué alegre, van a haber más hospitales. No es siempre cierto. No siempre ese tema se maneja de esa forma. Dentro de esto, pues los hospitales nacionales juegan un papel importante. Cuando digo hospitales, estoy hablando de atención médica, atención primaria, es decir, que yo llegue a una consulta y bueno, soy liviano y aquí está su medicamento muy liviano. Pero también la salud pública tiene que ver con encamamiento
Bueno, señor, usted aquí necesita una cirugía, por ejemplo. Bueno, usted entra al sistema de salud nacional y no tenga pena, aquí hay operación, hay personal, hay cirujano que le va a atender y le va a operar y aquí se va a quedar usted los días que sea necesario, etcétera. Allí es en ese sentido. Siguiente, el sistema de salud también debe dotar a quien llega en búsqueda de asistencia, debe dotar de medicamento. Eso es una realidad. De nada me sirve que si, por ejemplo, las condiciones de mi persona, de mi familia, son precarias en cuanto a salud, de nada me sirve que me digan, mire señor, aquí está su receta y vaya a la farmacia y que si cuando me encuentro en la farmacia, oh sorpresa, lo que encuentro es un medicamento inalcanzable, imposible de cobrar, de comprar, perdón, y hay momentos en donde el paciente dice, no, no le llevo, prefiero morirme. Así de dramática la situación. Entonces, salud pública implica todas esas etapas e incluye otra más, que es así, por lo menos mis ojos jamás la han visto, es el desarrollar programas robustos de salud preventiva. Lo más que se hace acá en cuanto a salud preventiva es el tema de las vacunas para los menores de edad, para niños. Entonces, eso es prevenir. Entonces, a cambio de que se nos venga una epidemia, por ejemplo, de una determinada enfermedad, imagínense, una enfermedad tan cruel que afortunadamente está erradicada ya de buena parte del mundo, como la poliomielitis, que durante muchos años en Guatemala afectó y afectó muy duro, por ahí hace 50 años. El sarampión, por ejemplo, que mataba muchos infantes. Pues en ese sentido, bueno, ahí hay salud preventiva cuando el Ministerio de Salud emprende campañas de vacunación, emprende salir a las escuelas y situaciones como esas. Ahí hay un buen gesto de salud preventiva, pero no lo es todo. La salud preventiva va muchísimo más allá. Y en este caso, pues no quiero mencionar nombres de países porque hay gente que se enoja y se molesta inmediatamente cuando se ponen los buenos ejemplos, pero hay un país en América Latina que es líder en salud preventiva y en donde hay mucho que aprender. Salud preventiva significa barrios bien organizados, barrios bien preparados, en donde aunque yo no sea médico, pero a lo mejor si me nombraron jefe del comando de salud de mi colonia, pues mi tarea, por ejemplo, es andar atento y cuando dentro de mi vecindario escucho que hay un vecino que tose toda la noche y cada vez va más complicado, inmediatamente doy el aviso a mis instancias de salud y ahí viene un médico a evaluar, bueno señor, usted ya tiene un grado alto de tal padecimiento, venga, nos lo llevamos, hospitalización, tratamiento. Y así eso van haciendo acciones, solo puse un ejemplo, acciones de salud preventiva. Eso, hay estudios en donde dicen que la salud preventiva robusta, programas de salud preventiva, salen más baratos que la medicina que sale directamente ya a combatir cuando las enfermedades están instaladas. Eso está comprobado, sin embargo, pues esa cultura todavía no hemos logrado instalarla en nuestro país. Somos reactivos, reaccionamos ya cuando las situaciones están y no prevenimos. A pesar de que está demostrado en la práctica de que sale más barato prevenir y no salir a combatir ya cuando las enfermedades están desarrolladas. Dentro de este tema que estoy hoy platicando y conversando, aparece este otro subtítulo que tiene que llamar asistencia social. Y la asistencia social tiene que ver con temas de alimentación, porque junto con el tema salud, muy de la mano, viene el tema alimentación. En ciudadanos con una nutrición, con una alimentación adecuada, tengan por seguro que los
grados de incidencia de enfermedades no es tan notorio como en poblaciones en donde las condiciones de alimentación son precarias. Si asumimos o ya partimos del análisis que en Guatemala más del 50% de los niños menores de 5 años padecen algún grado de desnutrición, ya ahí se enciende la primera alarma. Estamos con el 50% de niños que tarde o temprano van a llegar a tocar las puertas a una emergencia de un hospital, en el mejor de los casos, porque en otros casos frecuentemente podría fallecer un menor en condiciones de desnutrición o desnutrición extrema. Ahí ya empieza esto a estar mal e inadecuado. Es allí en donde también me toca siempre hacer esta reflexión cuando hablamos de este tipo de cosas. Nos toca hacer la reflexión, ¿por qué un gobierno asume la responsabilidad de dar alimento a la población? Aquí está, hay un mandato constitucional en donde dice que la población de un país que se denomina Guatemala tiene el derecho de exigir de su gobierno el ser atendido y cuidado de parte de este para temas alimenticios y temas de salud. Es por eso que frecuentemente he escuchado la queja de alguna gente. ¿Cómo es eso de que en algunos lugares regalan comida, que la gente se está acostumbrando a hacer haragana? Mis amigos, en cualquier parte del mundo en donde hay un grupo grande o pequeño de personas que no se alimentan adecuadamente, tiene que aparecer un Estado responsable que dé de comer. En ese sentido, medidas hay variadas y aquí tampoco es de alabar algunas medidas que se han implementado en las últimas décadas en Guatemala. Alabar no se trata de eso, sino que más bien de exigir que sean permanentes. Por decir ejemplos, los famosos comedores para la población. En este caso, los comedores se supone que es para encontrarle un paliativo, una ayuda a la gente que, por ejemplo, no almuerza. La gente que frecuentemente dice, no tengo, entonces lo que me voy a comer es una tortilla con un poquito de sal o con un poquito de chile y eso ya pasé el día. A lo mejor lo que pasó fue que se le quitó el hambre, que sació de su hambre. Sin embargo, nutrido, sin embargo, bien alimentado, no está. Y entonces es por eso que tiene que salir subsidiariamente un Estado a llevar alimentos. También está el caso de los niños en donde por derecho están en este momento, afortunadamente continúa los programas de desayuno escolar. Está comprobado que en Guatemala millones de niños asisten a sus clases de escuela primaria con el estómago vacío. No porque los papás no quieran o no tengan la gana de dar desayuno a sus hijos en los hogares, simplemente no hay. Y ahí viene un daño inmediatamente colateral, que es el tema de que un niño con hambre está comprobado de que no rinde en la escuela. En primer lugar, llega con sueño, llega a dormirse, o a lo mejor esa molestia que tiene de hambre en su estómago le causa tanta molestia que está más preocupado por el hambre que tiene que por la instrucción que está recibiendo. Y entonces es por eso que los centros educativos públicos en buena medida están atendiendo el desayuno escolar, que todavía falta mucho, eso ténganlo por seguro, porque tampoco tenemos que conformarnos con creer de que un vaso de incaparina ya es el desayuno. No, cuando se habla de desayuno, se está hablando de un desayuno con un huevo, por lo menos, frijoles, pan o tortilla
tortilla, un vaso de encaparina, etcétera. Y pues eso. Miren que estoy hablando de una dieta básica. Cuando nosotros empezásemos a soñar ya con un país diferente, pues aquí tendría que haber otra buena cantidad, que los nutriólogos seguramente tendrán propuestas y sugerencias que habría que empezar a implementarlos. Es ahí donde mucha gente protesta, no, que cómo va a ser eso, que cada quien que pague, si cuando mis hijos van al colegio, ellos van desayunados, en cambio toda esta gente que debería de pagar su comida, mis amigos, qué bueno si usted tiene la gran posibilidad de enviar a sus hijos a un centro educativo debidamente desayunado. Y si no desayuna será porque se levanta tarde o porque no quiso, pero por lo menos lleva ahí a lo mejor un buen desayuno como refacción o tiene para comprar en la cafetería del establecimiento donde estudia, que bueno, pero una buena parte de la población no tiene para eso. Entonces, en ese sentido, es de estar conscientes de que esta es una obligación del Estado. Que derivado de este tipo de cuestiones han venido aparejadas acciones de corrupción en donde se sobrevaloran, en donde desaparecen cosas y cuestiones de ese tipo, ese es tema ya de otro nivel. Sin embargo, los presupuestos para alimentación de niños en edad escolar, eso debiera ser sagrado, pero sagrado. Entonces, esto aparejado junto con el tema salud pública, porque un niño bien alimentado definitivamente que significa salud. Muy de la mano está el tema de las instituciones que se dedican a controlar la calidad de los alimentos. En este caso hay unidades del Ministerio de Salud que su obligación es mantenerse monitoreando la calidad y salubridad de la alimentación. Cuando se dice calidad, estamos hablando de no productos contaminados, no productos que, por ejemplo, contengan venenos, que contengan contaminantes que dañen la salud. Y del otro lado, de igual manera, entidades que estén supervisando la calidad de los diferentes productos. Ahora hay que yo cada vez estoy viendo más entretenida una ley en el Congreso que me parece muy creativa, muy interesante, una ley que va a estar regulando o por lo menos anunciándole al ciudadano los productos por medio de etiquetas en donde le advierta, mire, producto alto en azúcares, alto en carbohidratos, alto en sodio, alto en sales, etcétera. Y entonces, este es un llamado que lamentablemente al principio de este nuevo gobierno, de esta nueva legislatura, lo oí, estaban muy entusiasmados, pero poco a poco se ha ido enfriando y enfriando, y total es que ya no pasó de donde estaba, y muchos estamos interesados en esto, porque por lo menos ya si la gente se quiere malnutrir o envenenar por sus propios medios, definitivamente que ya es una cosa voluntaria. Gracias, Manuel Castillo, siempre gracias por tu presencia. Hay un comentario por acá, dice que hay muchos que todavía repiten la frase falsa, los pobres son pobres porque quieren. Y este problema del hombre y la salud es una problemática creada por nuestro sistema, al que le conviene tener gente con hambre, enferma, para poder manipularla más fácil, porque el pueblo está muy ocupado tratando de sobrevivir, que no se detiene a ver los abusos del poder. En efecto, mi amigo Manuel, mucha gente también cataloga este tipo de afirmaciones. ¡Ah, qué exagerados! ¿Cómo va a haber un gobierno que esté con la intención de mantener con hambre a una población? ¡Ah, qué exagerados! Estos seguramente son chairos o son comunistas. Miren, mis amigos, con la práctica de tantas décadas que uno ha visto,
uno llega a convencerse de que no cabe duda de que un pueblo desnutrido es mucho más manipulable. Además, ojo, porque mencioné de que el 50% de la población de niños es desnutrida. Y hay un dato, ese sí es rotundo y es lapidario. Todo niño que dentro de los primeros 5 años de edad haya padecido algún grado de desnutrición es un niño, es un ser humano que en el futuro va a tener algún grado de retraso mental. Entonces eso explica lo que justamente nos manifiesta el licenciado Manuel Castillo por acá. En efecto, esas son millones de guatemaltecos que en el futuro tendrán algún daño para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y por lo tanto el tema salud, claro que reviste especial atención, amarrarlo con el tema nutrición. Es una verdad innegable que están íntimamente ligados, y una nación que no se preocupa por nutrir habitantes, pues no cabe duda que está incumpliendo con uno de los derechos fundamentales de su población. También me gusta siempre hacer la mención, es que esas son mañas de países pobres, eso que dice Manuel por allí, de que el pobre es pobre porque quiere. Bueno, son mañas de países pobres de estarle regalando a los pobres y toda la cuestión. Miren, mis amigos, siempre me gusta mencionar esto. La mayoría de películas que nosotros vemos, hay veces que donde aparecen jóvenes de escuela y todo, que los vemos de que el bus amarillo los pasa a traer a la puerta de su casa. Bajan en la puerta del establecimiento, entran a su establecimiento, aulas bonitas, útiles escolares. A la hora del almuerzo salen a almorzar a una cafetería elegante, comen. Mucha atención, porque esa en Estados Unidos, ya que Hollywood nos hace el favor de mandarnos esas imágenes, esas son las comidas gratuitas que el gobierno del país más poderoso del mundo le da a sus habitantes. Ir a una escuela privada en Estados Unidos es demasiado, y por lo tanto esas escuelas que aparecen en su casi totalidad en las películas, cuando uno mira todos esos servicios útiles escolares, bus, más comida, esa es subsidiada por un Estado. Y no es que sean pobres y que comunistas y que los pobres son pobres porque quieren. Entonces, en este caso, es un verdadero derecho humano el tema de la alimentación y la seguridad social. Javier Mendoza, qué bueno leerte también, dice, ahora nos mantienen hasta incomunicados, no hay transporte ni carreteras, que es algo que no todos ven. Ahora con esto que se mantienen bajo la sombra, porque ni los datos son recientes. En efecto, como estamos hablando de derechos constitucionales, lo que Javier por acá nos menciona es el famoso derecho de locomoción. Ese derecho está garantizado por nuestra Constitución, solo que a medias, porque cuando uno va en la realidad ya es imposible transportarse. No, pero es que aquí en la capital sí puedo ir. Bueno, muy bien, aquí en la capital. Y no para todos los sectores de la capital, en primer lugar. En segundo lugar, no debiera ser aquello de que a costa de la pobreza y la necesidad de la gente haya otro grupo de gente aprovechada que cobra las tarifas que tiene, por supuesto. Este es otro de los derechos, cuando la locomoción se vuelve un derecho, también un derecho colectivo, un derecho social. Entonces, claro que sí, hay razón de estar comentando al respecto. Sin embargo, esta tarde nos convocó el leer o el analizar el tema salud, seguridad y asistencia social. Luego de, vamos a ver, 40 minutos que estuve platicando el preámbulo, el entorno, el contexto de qué es la seguridad, la salud y la asistencia social, ahora me voy a la parte
doctrinal, qué dice la ley, qué dice la Constitución con respecto a esto. Y mucha atención, artículo 93. Derecho a la salud. El goce de salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Bueno, aquí está dicho, la primera parte es un derecho fundamental. Esto no es negociable, de que hágame el favor, o ay, qué bueno este señor que me regaló, y que ay, señor presidente, le agradezco. No, el señor presidente, la autoridad que esté cumpliendo con esto, simplemente está cumpliendo con su obligación. No es de agradecer absolutamente nada, está cumpliendo con una obligación esta autoridad. 94. Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, ya lo hablábamos, que es la salud preventiva, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social a la población. Lo que les decía, esto no es negociable, tiene que haber un sistema de salud robusto. Da vergüenza cuando uno tiene, como en este caso, como alguien que está dando una conferencia sobre esto o platicando, hablar, porque lo primero que levantan es, mire, ¿usted cree que se cumple todo esto? Claro que no, claro que no. En trapos de cucaracha. Los primeros 20 minutos de mi intervención fueron precisamente a conversar de lo deteriorada que está la red de salud desde hace décadas. Entonces, aquí hay un mandato constitucional y es por eso que ahora modernamente los diputados agarraron como caballito de batalla el andar fiscalizando y llevándole control a los hospitales, centros de salud, porque se constituye en una obligación de cualquier Estado. En este caso, el organismo ejecutivo tiene un Ministerio de Salud que es el que tiene que atender estas cosas. Artículo 95, salud y bien público. La salud de los habitantes de la nación es un bien público, óiganlo bien, es un bien público y los bienes públicos se cuidan, les da mantenimiento, se conservan, se hace que crezcan sanos, etcétera. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Esta palabra restablecimiento en las condiciones que nos encontramos es importante. Tenemos atraso en crecer con hospitales, centros de salud, contratación de personal. Estamos atrasados 50 o 60 años, por lo menos. Entonces, restablecer, regresar a sus números normales es una obligación. Para quienes llegan tarde a escucharnos, pues podrán estar pensando, ay, es que les dan tanto presupuesto. Repito algo con lo que comenté, una buena parte, los presupuestos de los estados, de los gobiernos, cuando uno oye, le dieron tantos millones a tal ministerio, tengan por seguro que el 70 y entre 70 y 80% está comprometido para gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento, sueldos, mantenimiento de edificios, alquileres, gasolina, energía eléctrica, 70-80%. Pensar de que ese presupuesto, ay, qué alegre, tanto que dieron y ahora sí van a haber hospitales, no. Ahí sí, cuando uno escuchase, miren señores, viene un crédito para construir 10 hospitales, mega hospitales en Guatemala, o vean del super que ahora va a tener el presupuesto nacional, que va a ser de tantos miles, vamos a construir tantos hospitales, ahí es de ponerse contento. Claro que otra vez alguien levanta la mano, mire, pero la tristeza es que a donde va esa plata inmediatamente también aparece la mafia, aparece la corrupción. Bueno, a ver, aquí el 96 les decía, también otra de las obligaciones relacionadas es el 96, control de calidad de productos. El Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y el bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento y programación de la atención primaria de la salud
y por el mejoramiento de condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas. Aquí hay dos temas para resaltar. Dice que debiera haber una programación seria para atender la atención primaria. Aquí les digo atención primaria a esto que les decía que tiene que ver con salud preventiva. Es decir, que antes que la población esté enferma, debieran haber programas robustos. Repito, acá a lo mejor lo más que se está haciendo es pasar vacunando en las escuelas, en los centros de salud. Ahí, eso hemos estado como bien a lo largo de los años que se ha logrado erradicar algunas enfermedades muy terribles. Sin embargo, hay otros temas pendientes. También dice que es una obligación estar atendiendo las condiciones de saneamiento ambiental. Cuando habla de saneamiento ambiental, incluye calidad de agua, calidad de aire, calidad del medio ambiente, no ruido, etcétera. No crean de que ese ambiente que se percibe en carreteras con individuos que andan con los escapes de los vehículos modificados, ¿eso es normal? No, ahí hay un incumplimiento del Estado guatemalteco al permitir que vehículos de cualquier tipo anden irrumpiendo y alterando la salud auditiva de la población. De igual manera, cuando uno empieza a revisar, las cuencas de agua están contaminadas. Frecuentemente nos hacen anuncios para consumir agua embotellada, justamente porque el agua que normalmente debiera salir del grifo y poder beber de ahí, está contaminada. Y entonces, en ese sentido, esos son las materias pendientes en temas de saneamiento ambiental, no solo de ciudades, sino que de comunidades en general. Bien, el artículo 97 habla del medio ambiente y equilibrio ecológico, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar desarrollo social, económico, tecnológico que prevenga la contaminación ambiental y mantenga el equilibrio ecológico. Esto en buena medida se cubre con el subsidio de municipalidades, que esa es su tarea. De andar eso no es un regalo de que mantengan limpias las colonias, de que desaparezcan los basureros clandestinos, etcétera. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna y de la flora, la tierra, el agua, se realice racionalmente, evitando su depredación. Por ahí va ese tema. Hablemos del artículo 99, alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúne los requisitos mínimos. Oigan esto, se lo están dejando no como un opcional, ni que qué bonita la señorita nutricionista que sale en la televisión. No, es una obligación y debiera ser de sumo cuidado el tema de la nutrición. Entonces es una obligación. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar acciones entre sí y con otros organismos que se dediquen a la salud para mejorar el sistema alimentario. Y el artículo 100 habla de la seguridad social. Lamentablemente en Guatemala la seguridad social la tiene a su cargo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y aquí con esto voy a cerrar. Aquí uno de los grandes pecados del Estado guatemalteco. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el que le garantiza a las personas, en primer lugar, hospitalización en caso de accidentes, le garantiza atención de salud, de enfermedad común, le garantiza fondos de pensiones cuando llega a momento de vejez, cuando llega por vejez, le garantiza, por ejemplo, atención en casos de invalidez, cuando alguien, ya sea en el desarrollo de su trabajo, sea en su vida personal, llega a padecer de invalidez, es el Instituto Guatemalteco el que se supone acude a subsidiar a las personas.
aquí es donde les digo, este IGS, el famoso IGS creado en 1945, cuando el papá del actual presidente era presidente, él dejó esta figura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como un legado para los trabajadores. Han pasado los años y lamentablemente cada vez hay menos personas beneficiadas con este beneficio que es obligación. En estos momentos las empresas están haciendo 1001 artilugios para evitar que sus trabajadores paguen cuota X, y con eso le están quitando un derecho que es un derecho, no se imaginan, de sagrado. La gente joven, cuando uno es joven, me pasó, en mis primeros años de trabajador, yo pedía que no me descontaran X. No se da uno cuenta que cuando pasa el tiempo, uno necesita en primer lugar de la asistencia en los hospitales del IX, y en segundo no se da cuenta que uno está acumulando. En este caso, a lo largo de tu vida laboral, para jubilarte, deberías acumular 240 cuotas, es decir, 20 años de tributar para tener derecho a una jubilación. En ese caso, cuando llegues a los, si llegas sano, sin enfermedades y todo, 65 años de edad, señor, ya retírese y le vamos a mandar el cheque a su casa. A lo mejor no es la cantidad que estabas esperando, pero te llega. Y además tienes cobertura. Aquí el gran pecado. En este país, quien ha mantenido los últimos años el IGS es la iniciativa privada, porque ahí sí, olvídense, los controles son severos. Sin embargo, los trabajadores del Estado, a pesar que les descuentan el IGS, el patrono Estado, miren qué insolencia esta, miren qué ironía de la vida. El patrono Estado le quita millones de quetzales mensuales a sus trabajadores como cuota IGS y, oh sorpresa, no la reporta. Y de eso, en este momento, todos los días aumenta esa deuda. Si no estoy mal, ya va por los 80,000 millones de quetzales de deuda del Estado para con el Seguro Social. Esta es una verdadera ingratitud, y en los últimos años no ha habido un solo Estado, un solo gobierno, que es diferente Estado que gobierno, un solo gobierno que diga, bueno, aquí va 5,000 millones de abono a mi deuda. Los demás no dieron, pero yo sí voy a empezar a hacer. Y ojo, porque ya llevamos 8 meses del nuevo gobierno y no se ha visto por dónde el nuevo gobierno empiece a honrar esa deuda con el Seguro Social de Guatemala. Otra vez alguien estará pensando ahí, bueno, pero el IX, corrupción, bueno, ese es otro tema. Lo primero sería empezarnos a poner al día y ya con esa moralidad ya emprender los mecanismos de control para empezar a ejercer auditoría social para ver el correcto manejo de los fondos del Seguro Social. Así es que, mis apreciados amigos, este fue el conversatorio de este día. Hablamos de salud, el derecho a la salud, a la seguridad social, a la nutrición, contenido en la Constitución Política. Esta aula de formación política justamente se ha dedicado en estas semanas a estudiar primero Constitución, después ya podemos entrar a estudiar otros temas que tienen que ver con formación ciudadana, formación política, pero lo primero está en estudiar el contenido de una Constitución política. Así es que, bueno, en un horario inicial transmitimos hoy. Sin embargo, este programa se retransmite en su horario clásicamente habitual, los martes a las 18:30 horas, en una plataforma que se denomina Artículo 35, que está en YouTube. Entonces, se divulga por estos dos medios, pero ya que tuvieron oportunidad de que nos veamos en este pregrabado en vivo, pues muchas gracias a quienes estuvieron atentos a la transmisión, y siempre son bienvenidas sus sugerencias,
vamos a estar grabando el programa los martes en este horario de las 16 horas con retransmisión. Claro que se pueden consultar y revisar en los horarios que más le convengan. Así es que muchas gracias por estar y gusto de saludarles. Nos vemos la próxima semana.